sonido? Yo miré por dónde operaban a su mamá, los niños, y ahora esa es una de las influencias más importantes que tuvo que operar. Sí, claro. Y entonces comenzaron a hablar toda la noche y toda la madrugada solo de literatura. Y se olvidaron de la literatura. Eso cuenta Silva. Eso cuenta Silva. Bueno, es inevitable que esta generación tiene un nivel cultural muy alto. No, claro. Ahí mismo. Es distinto a lo que es hoy día, ¿no? Y sobre todo en el partido, ¿no? Terrible. Hay que recuperar En las redes hay gente que obviamente se lleva a una situación caótica, ¿no? Terrible. Sí, pues hay de todo. Pero la farándula también entraba a las redes. Ahora las principales actividades de APRA son polladas, parrilladas, borracheras. Y eso ha hecho que la organización del partido se cumpla. Antes era el colegio, el parlamento universitario, con los chocolatadas, con los campos apristas. Ahora no tú ves ahí en los locales del partido la gente, comenzando por el grupo dirigente del partido, ¿no es cierto? Bailando, cumbia, salsa. No digo que esté bien o que esté mal, pero que no vas casas, hay lugares, hay sitios, no es el local, nunca ha sido local. ¿Cómo va el sonido? Ah. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, regresando con nuestro programa. Hoy día domingo 12 de enero del 2025. Y contamos el día de hoy con una grata y privilegiada presencia. Estamos con Luciano Ponce Lancho. Muchas gracias por tu presencia, querido Luciano, con quien vamos a hablar el día de hoy durante toda esta hora del programa. El día de hoy también nos acompaña nuestro gran amigo y compañero de tantas jornadas, de tantos años, Dante Segarra. No solo fotógrafo principal del presidente Alan García, sino también del propio Haya de la Torre. Él guarda una serie de importantes tomas de todas esas épocas. Nos acompaña la novia de Luciano Ponce, doña Begonia Varela, sobrina de Blanca Varela. Justo hemos estado hablando de ella, ¿no? Hace poco, y de su primer esposo, o en todo caso del esposo, ¿no? De Fernando de Cislo, comentando acá la visita que tuvieron junto a Vargas Llosa, a Haya de la Torre, el año 62, 63 aproximadamente.
Y ha sido una mañana muy grata también porque estuvo hasta hace poco mi querida hija visitándonos junto a su novio y a mi querido sobrino Cristian Osorio, Roxana Bendezú, mi querida hija, que ha estado de visita estos días por aquí. Y querido Iván, muchas gracias como siempre, y a Raulito que el día de hoy nos ha atendido de una manera extraordinaria. Muchas gracias, querido Lucianito, por tu presencia. Luciano Ponce el día de hoy, más allá de toda la ayuda y el apoyo que siempre nos da al museo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las luces que están aquí en Vía Mercedes que adornan esta biblioteca principal y también la biblioteca de González Prada, de Manuel González Prada, ¿no es cierto? Y la urna que mandó confeccionar nuestro querido compañero Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco, tiene unas luces ahí muy bonitas, ¿no es cierto? Ha sido obra de nuestro querido compañero Luciano Ponce y las gigantografías que se han vuelto a presentar allá en el campus de la Casa Museo Haya de la Torre. El día de hoy nos ha traído, ¡ay, pesa tanto!, estas tres ediciones de los inicios, este fabuloso libro, esta extraordinaria publicación de Armando Villanueva del Campo. En varias oportunidades lo hemos tratado, lo hemos comentado. Está el libro rojo, el cuaderno rojo, que es el cuaderno que alberga el acta de fundación del Partido Aprista Peruano el 20 de septiembre de 1930, o 31, 30, de 1930. Y aquí está la correspondencia también. Esta es una obra trabajada con el historiador Javier Landazzo, que tiene, como muy bien dice Luciano, también varios años de historia. De manera que ha traído tres. Dos se van a quedar aquí en Vía Mercedes, una de ellas se va a poner en una urna, y uno él ha tenido la gentileza de obsequiarme, ¿no es cierto?, para mi uso personal. Muchas gracias, querido Luciano. Muy bien, bienvenido, querido Luciano, y gracias por estar otra vez aquí en Vía Mercedes, y gracias por estar otra vez aquí en la biblioteca privada de Haya de la Torre. Bueno, ante todo, buenos días, compañero Wilber. Gracias. Y saludo a todos los compañeros, compañeras que nos ven por la señal todos los domingos de este extraordinario programa Trazo de Historia. Y un feliz año para todos. Creo que arrancamos apristamente con... Y este es el primer programa del año. El primer programa del año. Yo le agradezco mucho, compañero Wilber, por la invitación para este primer programa, que, como comentábamos antes de iniciarlo, es un programa importante porque puede darnos algunas ideas reflexivas de la importancia del 2025 para nosotros los apristas y la necesidad de repensar algunos temas importantes. Bueno, yo quise, además que fue una promesa que en el programa anterior, cuando tratamos sobre Arévalo, yo ofrecí traer esta colección. La partida de función está ahí, ¿no? Que tú sí, que la trajimos para el centenario. Acá está la partida de función de Arévalo con una foto de Manuel Arévalo con el jefe. Una foto tradicional de él, ¿no? Porque se trata, así sean simbólicos o pequeños, hay que cumplir siempre la palabra empeñada. Y creo que son, como decía Ramiro Prealé, que ya hablaremos de él en unos instantes. Ramiro, yo tuve la suerte de conocerlo los 2 últimos años de vida. Y yo me acuerdo una gran frase de Ramiro Prealé que decía: en política la forma es el fondo. Creo que no podemos perder las formas. En política el Partido Aprista Peruano siempre se caracterizó, la generación fundadora del APRA en general en América Latina, por mantener las formas adecuadas, los gestos adecuados en la política que tanta falta nos hace el día de hoy en nuestros países. Este es un libro en nuestro partido, claro. Este es un libro muy importante. Yo tuve el honor de alguna manera de contribuir con un granito de arena en esta investigación que hizo el compañero Armando Villanueva. Yo era secretario general del Comando Universitario Aprista de la Católica y recibí una llamada de Armando después del golpe de Estado de Fujimori tan terrible en 1993, que él te llama en 1993. Él me llama, yo era secretario general de COA Católica, porque tenía mucho interés de conocer el archivo de Arturo Sabroso, que la viuda, después que falleció Arturo Sabroso, lo vendió, tengo entendido,
lo entregó a la Universidad a la Católica. Universidad Católica, ¿no? Y la Católica hizo todo un ambiente especial donde está un centro de investigación que se llama el CICEPA, pero que ahí solamente ingresan investigadores, como en los grandes archivos, ¿no? Entonces Armando quería conocerlo y tuvimos dos personas con muy buena predisposición en aquel momento desde la izquierda. Gonzalo Portocarrero, que en paz descanse. La izquierda comunista. Sí, la izquierda comunista. Él era decano de Ciencias Sociales de la Católica. Y estaba Rafael Tapia, que también fue después director del Fondo Editorial del Congreso, quienes de una manera muy amable abrieron el archivo. Y fue muy importante porque habían ediciones y números de la revista APRA, que está acá facimilarmente fotocopiada, prácticamente toda la mitad del libro es... Y bellamente editada. Bellamente editada, bellamente la publicación editada. APRA, la revista APRA, perdón. Y entonces Armando pudo cotejar muchos de los números que le faltaba, revisamos otras colecciones como la revista Claridad, Amauta mismo, documentos que tenía Arturo Sabroso en su archivo personal. Creo que fue un inicio importante con Armando, y me quedé con Armando 20 años, hasta el año 2013, trabajando de cerca con él, viéndonos permanentemente. Y este libro, por eso yo le tengo mucho aprecio, y cuando yo me tocó ser secretario nacional de organización, un día me llamó Armando y me dijo: Luciano, quiero entregarte este libro para que tú lo tengas en tu poder, y me lo entregó por un mes. Yo lo llevé a varias funcionales que hacíamos en el partido y lo mostraba a los compañeros, porque este libro tenía un significado espiritual pues muy alto para nosotros. Y esta copia facsimilar es espectacular, porque tiene hasta los documentos sueltos que el libro traía. No, es una belleza. Es una belleza, es un documento histórico que hay que yo diría valorarlo mucho. Extraordinariamente bien hecho. Muy bien hecho, y entonces tenía que estar aquí en la biblioteca del compañero jefe. Este libro que Armando me contó, que cuando apareció de nuevo en los años 74, 75, el propio Víctor Raúl se le entregó a Armando y le dijo: algún día públicalo. Armando se demoró prácticamente 20 años hasta el 2013 que falleció y lo dejó listo. Y claro, él ya no lo vio porque Ahí creo que había tuvo un papel partido. muy importante Javier Landazzo. Javier Landazzo a quien siempre recordamos, y además con quien hicimos el primer programa aquí en Vía Mercedes, Vía junto a Mercedes. Carlos Roca, en 2017. Entonces este es un documento histórico que todo aprista y todo investigador No, nacional muy bien, y aquí lo debe tendremos y naturalmente los compañeros que quieran venir a revisar este libro tan importante y este documento, este cuaderno rojo, el libro conocía o el libro rojo, ¿no es cierto?, puedan auscultarlo, puedan verlo, pueden leerlo y revisarlo como debe ser, ¿no? Y Armando, yo tuve el honor de poder reimpulsar los coloquios en el 2007 con Armando, los días jueves, y se hizo un buen trabajo en equipo. Le pedimos al compañero Pepe Lucho Delgado que él hiciera la parte ya organizativa de esos coloquios. Lo inauguró Armando, me acuerdo, un 20 de septiembre del 2007, en el aula magna. Y Armando, para aquel entonces, pronunció una frase que a mí me quedó marcada. Creo que es muy importante mencionarla el día de hoy. Armando decía que la generación que él conoció consolidó para el Perú la libertad con las armas de la beligerancia, decía Armando. Y que nos tocaba ahora a los apristas del siglo XXI como tarea consolidar la otra etapa, la justicia social, con las armas del conocimiento, decía Armando. Y el día de hoy yo le agradezco mucho, compañero Wilber, la invitación. No, y además coincide, hablando de Armando, ¿no?, el tema del 7 de enero, Claro. la fundación de la Federación Aprista Juvenil de la 1934, cuyo primer secretario fue Armando Villanueva del Campo, ¿no? Y quizá por ahí podemos comenzar esta conversación que tiene que ver con las efemérides que hemos estado justamente recordando antes del inicio del programa, ¿no es cierto?, con el 3 de enero, el inicio del asilo de Haya de la Torre, con el 5 de enero, el nacimiento de Manuel González Prada, que gracias a Hugo García Salvatesi finalmente se supo que no nació en 1848, sino en 1844, ¿no? Y la de Ramiro Prialé el 5 de enero. Pero bueno, yo quiero dejarte para que tú más o menos nos puedas hablar sobre
cierto?, personajes, ¿no? Quizás ya Vamos tema de a... Armando, quizás después de Ramiro, ¿no es cierto? Correcto. Y bueno, continuemos. Vamos armando todo un tema. Hemos puesto unos temas importantes para el día de hoy. El tema del Lo que APRA pasa es también. que enero pues es un mes de mucha efeméride, ¿no? Parece, Sí, correcto. es un mes que se junta, ¿no es cierto?, con el 1 de enero, pero ahí nomás está todo lo que viene después, el 3 de enero, el 5 de enero, el 6 de enero, el 7, y luego va a venir, como muy bien me has estado recordando, el 10, el nacimiento de Alfredo Tello Salavarría, nuestro jefe de la Revolución de Trujillo, ¿no es cierto? Y después vendrá la jornada de las 8 horas, bueno, ya, eso es para más adelante. Y yo quisiera mencionar algo importante, porque a veces muchos compañeros creen que cuando nos referimos a los temas históricos, estamos haciendo simplemente un acto de recordatorio del pasado y nos vamos hacia atrás, y a veces la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Yo quisiera resaltar, compañero Wilber, usted tiene un programa muy importante que se llama Trazos de Historia. Ahora estamos en Trazos de Historia 2025, en la edición 2025, inaugurándola. Sí, parece mentira, hemos inaugurado el 2017 y mira ya cuántos años está pasando, ¿no? Y usted mismo, como nos vamos a jubilar ya en esto. Usted como director de la Casa Museo, yo tuve el honor también de ser convocado por usted cuando se tuvo que asumir un momento muy difícil. No, claro, hace hemos 9 estado años. recordando justamente, ¿no? El desastre que era. Y usted tiene una frase que a mí me gusta mucho de William Faulkner, ¿no? Ajá. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Esto es muy importante, porque no podemos hablar del presente no solamente sin Como que entender Alan el pasado. repetía siempre, ¿no? Recordando a Santalaya, ¿no? Que decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Correcto, porque no se puede Si evitar no conoces tu los historia, errores del ¿cómo pasado, armas el futuro? etcétera. Así es. Exactamente. Y Benedetto Croce decía, en la línea de Faulkner, por ejemplo, él tenía el tema del historicismo, tenía muy claro. Y Croce decía que no es el pasado, sino que está viva en cuanto su estudio está motivado por un interés que surge en el presente. Esto es muy importante. O sea, si nosotros queremos solucionar parte de los problemas actuales, creo que nosotros somos parte de las soluciones y no parte del problema, entonces tenemos que entender que tenemos que conocer nuestro pasado claramente para ver qué extrapolamos de positivo. En un momento de crisis hay que regresar a las fuentes, decía un gran pensador. Y creo que este programa cumple eso, compañero Wilber. Usted, por ejemplo, puso 2 preguntas que ordenan un poco el interés también de la audiencia. Era cómo debe enfrentar el Partido Aprista Peruano el proceso electoral del 2026. Y no podemos entender el proceso electoral del 2026 si no hacemos lo que hacían los grandes pensadores del partido, empezando por Víctor Raúl Aya La Torre, y acá quizás citando también a Mariátegui, porque vimos sus libros hace un momento en la biblioteca de Manuel González Prada, La escena contemporánea. Entonces, tenemos que saber cómo está la escena contemporánea del mundo para poder luego analizar cómo nos enmarcamos en esa realidad dentro de nuestro país y cuáles son los retos y cuáles son las proyecciones que tiene el APRA continental y el Partido Aprista Peruano puntualmente en las próximas elecciones del 2026. Y en ese sentido, creo, recordando nuestra entrevista anterior cuando hablamos de Arévalo, yo mencioné un tema que me parece fundamental, que era tener en claro cómo el APRA se enfrentó en los 30 a este totalitarismo salvaje y sanguinario que fue el nazismo. En la escena contemporánea actual, Madeleine Albright, por ejemplo, en el año 2018, escribió un libro que a mí me parece importante citarlo el día de hoy. Se llama Fascismo, una advertencia. Y decía que, analizando ella, porque ella nació en Praga en 1937, decía... La propia secretaria de Estado, ¿no? Sí, a ella te refieres. De Bill Clinton, claro. Del año 97 al 2001. Ella decía que el peligro para el siglo XXI estaba en estas nuevas formas de fascismo, en la tentación totalitaria que otra vez va gestándose en el mundo. No
olvidemos que hace unos meses parecía muy natural para todos, muchos latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, vio en Donald Trump, por ejemplo, una solución para el tema norteamericano. Ahora que ya es presidente electo, hemos visto cómo esa tentación totalitaria va haciendo con Donald Trump, comienza a hablar, por ejemplo, de anexarse Canadá, que quiere comprar Groenlandia, que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México. Y de tomar el canal de Panamá. Y el canal de Panamá, correcto. Y entonces, frente a eso, nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto teníamos realmente consolidada la democracia? Y hasta qué punto la libertad y la democracia siguen siendo valores por los cuales tenemos que luchar. Pero además, hasta qué punto es importante lo que dijo Víctor Raúl Ayala Torre el año 24 todavía, ¿no es cierto? Que sin integración de nuestras naciones, correcto, no es posible enfrentarse, ¿no es cierto?, a estos imperios. Que como en este caso, este presidente electo, pues se pone a amenazar, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas al continente nuestro, ¿no? Correcto. Y entonces tenemos otra vez nosotros la vigencia, ¿no es cierto?, del pensamiento de Víctor Raúl Ayala Torre vigente, pero tenemos que en el partido algunos se han olvidado, ¿no? Porque más están metidos ahí en la cosa pequeña, doméstica, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo doméstico y el día a día, aparte de que nos enmaraña un poco, nos mete en esta vorágine del día a día, es como este viejo refrán chino que nos pierde en el bosque, nos perdemos entre los árboles y no vemos el bosque. Y entonces yo hago un llamado que tenemos que mirar la escena contemporánea mundial, porque el APRA fue eso, el APRA fue ante todo filosofía, doctrina continental, un gran manejo de los padres fundadores del aprismo, de su conocimiento sobre la política internacional. Eso de plano tenemos que recuperar. Si no tenemos la mirada grande, que nos decía el presidente Alan García siempre, sobre la integración latinoamericana, sobre las grandes tareas, nos vamos a perder en lo pequeño y eso puede ser muy peligroso y el APRA está para lo grande y también tenemos que llegar a lo pequeño, tenemos que hacer ambas cosas. Y esta tentación fascista tiene que ver también después con el tema de Venezuela, porque hay un libro del año 2011 de Juan Claudio Lechín, el hijo de quien fue presidente de Bolivia del MNR, que nos decía cómo todo este proceso del socialismo del siglo XXI en el fondo no era otra cosa que la receta fascista, y ese libro él lo denominó Las máscaras del fascismo, porque comparaba, por ejemplo, los procesos de Cuba, de Venezuela y de Bolivia con los procesos que habían ocurrido con Franco en España, con Hitler en Alemania y con Mussolini en Italia. Entonces es importante tener esta escena mundial clara, porque Ayala Torre nunca se salió de ese sitial. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la defensa continental de Ayala Torre nos pone una valla altísima. Aya, con sus conocimientos de antropología, nos hablaba en términos de cultura y en términos de civilización. Ayala Torre nos dice, América Latina tiene que propender a ser una civilización democrática para el mundo. O sea, no solamente la necesidad de la integración y de ser un pueblo continente que nos permita negociar mejor con los grandes bloques, sino también ser una civilización democrática. Eso traducido en su concepción, en su significado más profundo, es una valla muy alta, porque ya no nos habla solamente de temas coyunturales de cultura, sino de civilización en el tiempo. Y entonces las tareas pendientes del APRA seguirán mientras sea todavía aún que hacer la integración y lograr esa civilización democrática. Y entonces, pero claro, también tenemos que nosotros tener la inteligencia suficiente para entender que este péndulo, este regresar, ¿no es cierto?, del imperialismo, no necesariamente regresa al mismo nivel. El mundo ha seguido avanzando. Y entonces este regresar a un imperialismo en el mundo, que ya no será ni con Washington ni con Moscú, sino será ni con Washington ni con Pekín, en esta nueva relación de orden de ideas, nos puede llevar a ver un mundo muy cambiante. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? El Estado antiimperialista. Pero parece mentira, ¿no? Hablando de la China, por ejemplo, el propio partido pareciera que no se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, que la China es un país obviamente con un capitalismo de Estado, cuya economía naturalmente responde también a un imperialismo que está sobrepasando sus fronteras y que viene también, como corresponde, a nuestras latitudes. Pero como que nos hemos nosotros acostumbrado a
convertirnos de ellos un poquito así como sus pequeños hermanos, ¿no? Inclusive, tú lo sabes, el APRA mantiene una relación, digamos, de hermandad con el Partido Comunista Chino, ¿no? Algo que yo nunca he entendido, ¿no? Que creo que inclusive regalaron 100, 200 computadoras en esa época, que no sé dónde están, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Pero a cambio de eso firmaron inclusive, ¿no es cierto?, una amistad de fraternidad, de hermandad, o sea, se hermanaron al Partido Comunista Chino, ¿no?, con el Partido Aprista Peruano. Un país que no respeta los derechos humanos, un país donde no hay democracia, un país donde no hay libertad, ¿no es cierto?, un país con un partido único, un país donde hay presos políticos. Está bien, los capitales son bienvenidos. Por eso pero quizás también es bueno poner ese tipo de observaciones, ¿no? Correcto. Que siempre lo hemos hecho nosotros, además. En la escena contemporánea actual tendríamos pues refrescando ahí la torre, decir pues ni con Washington ni con Pekín, como dije hace un momento. Pero continúa, por favor. Hay que darle un contenido nuevo, porque ya no va a ser el antiimperialismo pues, planteado por Aya en los años 20 del siglo XX. Tendremos que... No regresa, ¿no es cierto?, ese imperialismo a un pero momento sí el anterior. Concepto, la idea, la integración está ahí, ¿no? Correcto, está ahí, hay que seguir desarrollando. Como un mandato, ¿no es cierto?, como una cuestión que obviamente se tiene que dar, que cumplir, porque no hay otra salida, no hay otra forma, salvo que por ahí tú puedas explicar otra manera de salir de esto en el que estamos, ¿no? Gracias. Creo que el mejor ejemplo que tenemos es la Unión Europea, finalmente, ¿no? Y gracias a Dios tenemos análisis muy importantes. Acá estamos muchas veces en tu programa con Pedro Wilber, el compañero Hugo García Salvatierra. Claro. A quien le envío un saludo. Él está en Estados Unidos en este momento por temas familiares. Pero Hugo... Y ya has editado un libro. Hugo, justamente acá traje algunos libros que hemos publicado en estos años para que estén aquí en la biblioteca. Y el compañero García Salvatierra tuvo una gentileza inmensa. Alguna vez cuando se presentaba, creo, el libro de Roque Benavides acá en la biblioteca, yo les traje algunos ejemplares que importamos de Estados Unidos, del APRA entre dos orillas. Pero como... Además publicado por Amazon. La situación a veces es complicada y se ha tenido que publicar muchas veces en el extranjero, en Amazon. Es una publicación que no está, digamos, accesible a los más jóvenes, a los compañeros. Yo le pedí al compañero Hugo autorización para poder sacar un folleto de difusión, ¿no? Y el compañero Hugo, en un gesto inmenso de gentileza, nos permitió publicar el capítulo 1 y el capítulo final de su libro El APRA entre dos orillas, en esta publicación que es de difusión, que nos ayuda a la formación de cuadros que siempre nosotros hemos estado impulsando, que se llama Evolución del Pensamiento de la Torre y la reconstrucción de la prehistoria. En el último capítulo del APRA entre dos orillas, Hugo García Salvatierra plantea un tema de futuro que tiene que ver con eso. Él dice que el gran debate del futuro se va a tener que dar entre dos grandes instituciones en nuestro país y en general en América Latina, es decir, entre los partidos, en este caso el APRA, versus o con las Fuerzas Armadas, en un tema crucial, el tema de la democracia. Si nosotros los partidos políticos planteamos el tema de la democracia, así como alguna vez los católicos siempre dicen que en los temas de principios y de valores, por ejemplo el valor vida, todo el mundo dice sí, yo estoy de acuerdo con la vida, pero cuando analizamos los temas fronterizos, aborto, eutanasia, dictanasia, ahí vemos los matices y la vida está hecha pues justamente de los matices. No todo es ni blanco ni negro, sino lo que importan son los matices y los detalles. Y entonces Hugo nos plantea en el último capítulo del APRA entre dos orillas, que tiene más de 150 páginas el capítulo, este debate que tiene que darse entre el APRA y las Fuerzas Armadas, el partido político por el lado de la democracia y las Fuerzas Armadas sobre el caso de la teoría de la seguridad nacional. Porque justamente en los estados de excepción, en los estados donde hay golpes de Estado, como el que ocurre en Venezuela en este caso, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es realmente el concepto de defensa de la democracia? Entonces el tema no está agotado, el tema está más rico que nunca. Bueno, en Venezuela las Fuerzas Armadas están totalmente infiltradas, gobernadas por en este caso por el chavismo. El país está tomado, correcto. Y entonces estos retornos, volver a un imperialismo muy parecido
a sus formas duras del siglo XX, nos lleva de todas maneras a estar alertas y a tener que desarrollar, como bien plantea el compañero García Salvatecchi, cuáles son los retos de ese nuevo Estado antiimperialista, cuáles son los retos de ese globalismo y cuál es la propuesta que el APRA tiene que construir para el siglo XXI. Y en esa tarea espero, compañero Wilber, que podamos rápidamente nosotros estar, porque si ya hablamos, por ejemplo, del APRA frente a las elecciones del 2026, nosotros tenemos que entender que varias cosas para este proceso que se nos viene, y quizá a partir de ahí ir ordenando todo, la idea de pensamiento y de aprendizaje que tenemos. Que lo importante en el 2026 no son las elecciones en sí mismas, sino es el fortalecimiento del partido, del pensamiento, de la propuesta que nosotros tenemos que tener para ese momento. Si nosotros no hemos fortalecido el partido como organización, propuestas claras, no olvidemos que el 2026 son dos elecciones, la elección general presidencial y de senadores y diputados, y por otro lado la elección regional y municipal. Tenemos que tener acá claro los dos niveles, el gran norte, como decía ahí en la torre, la mirada de esa escena contemporánea mundial clara y lo que se va a hacer a nivel nacional, y la mirada puntual para el ciudadano, para el hombre de a pie que está pensando en su distrito, en su provincia, en su región. Y entonces ahí hay algunas ideas clave que yo creo que nos pueden servir y vamos hilvanando con las fechas importantes. Que el APRA vuelva a plantear la agenda política a partir del año 2026. Creo que si algo caracterizó al APRA en el siglo XX fue que el APRA ponía la agenda política. Eso era importante. Nosotros no podíamos no estar en el gobierno, pero era imposible pensar la política peruana sin el APRA. Creo que la gran labor de Aya de la Torre, de Ramiro Prialé, del mismo Armando, de alguna manera, del propio Alan García, hasta el año 2019, de alguna manera nosotros éramos parte de esa agenda política, ¿no? En los últimos años todo el mundo habla de clase política, pero la realidad es que la clase política no gobierna el Perú desde el 2011 y ni siquiera pone la agenda. Entonces, ese es un primer reto que hay que nosotros tener claro. El segundo reto, bueno, que hay dos elecciones, dos escenarios distintos, ¿qué planteamos? Pero todo esto tenemos que enfrentarlo en unidad del partido. Y acá sí quiero mencionar a Ramiro Prialé, que este 6 de enero hemos conmemorado un aniversario de su nacimiento. ¿Unidad qué cosa significa? Correcto. ¿Que no se convoque a Congreso? No. ¿Unidad qué cosa significa? Que, por ejemplo, los inmuebles que en el partido se han vendido queden así, o sea, no. de cuentas. Ramiro Prialé era muy Porque enfático. varios hablan de unidad, ¿ah? Correcto. Pero quizás lo que hay que agregar ahí es sí, unidad, pero sin complicidad. ¿Ah? Correcto. A esos bandidos, ¿no es cierto? Correcto. Ramiro Prialé, ¿qué nos decía? Entonces, a ver, hablemos Primero un poco de eso. se toman los acuerdos y sobre los acuerdos se cumplen estas cosas. Entonces Ramiro Prialé decía en primer lugar, unidad en la concepción. Hay que tener primero los conceptos claros. Si nosotros no sabemos qué queremos y hacia dónde vamos, ¿qué unidad podría haber? Si lo que nos une a nosotros son propósitos, principios, ideas, planteamientos claros. No nos une a nosotros fines subalternos, conveniencias, qué gano. Pero si no tienes un partido organizado, un partido cohesionado, un partido disciplinado, un partido respetuoso, que primero respete sus normas, respete su estatuto, que si el estatuto dice el Congreso se convoca cada 4 años, pues tiene que cumplirlo, no hacer triquiñuelas para extender los mandatos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ese es el gran problema que afronta el partido en este momento. Todo lo demás son palabras muy bonitas, discursos muy bonitos. De unidad se escucha a cada momento. Todo el mundo lo dice. Pero entonces, ¿cómo se construye la unidad si no hay disciplina? Justamente, si no hay Ramiro nos organización. decía, primero unidad en la concepción, para luego tener una unidad en la organización y después llegar a la unidad en la acción, como decía Ramiro. Pero esta unidad hay que construirla con fuerza organizativa. Y uno de los temas que yo también lo tengo acá claro y lo voy a plantear es que nosotros no podemos dejar de exigir que se respeten los plazos, que se hagan los procesos electorales. No puede haber una candidatura próxima del APRA en 2026 si no hay elecciones internas. Tenemos que tener candidatos que nazcan de elecciones internas
el partido debería ya haber hecho un Congreso Nacional, no solamente por cambiar dirigentes y nombres, sino sobre todo porque hay que repensar el estatuto, hay que repensar las normas internas, hay que ver qué tipo de partido queremos en su organización. No es un tema de estatuto ni de norma, ¿no? Sino que simplemente esos estatutos y esas normas no se cumplen. Tampoco se cumple, correcto. ¿No? Ese es el gran drama que hay en el APRA, ¿no? Y yo decía que... Porque las normas no son malas, ¿eh? El estatuto no es malo. No, pues... Lo malo es que no se cumple. Y que no hay... Porque el estatuto dice 4 años, pero los señores o los compañeros y las compañeras se quedan 8 años. Entonces, ¿cómo se puede respetar una norma, ¿no es cierto?, cuando te está diciendo que es 4 años? Y hay algo crucial en política, ¿no? Como nos enseñó el maestro jefe, se predica con el ejemplo. Claro, por supuesto. Si nosotros somos un mal ejemplo para la sociedad, si no mostramos una organización, si no somos verdaderamente maestros en ese aspecto, siguiendo siquiera a Aya La Torre, a Ramiro, a González Prat, no vamos a tener pues ningún reconocimiento de la sociedad. ¿Alguna vez usted, compañero Wilber, cuando estaba de secretario de organización, hicimos algunos eventos, ¿se acuerda?, de activismo político? Alguna vez vinieron unos invitados. Lanzamos el Centro de Formación de Cuadros. Centro de Formación de Cuadros. Primera vez hicimos los padrones con fotografías, que después lo destruyeron, dicho sea de paso. Y ahí después lo destrozaron, pero los padrones nosotros lo hicimos con fotografías, cruzamos con la RENIEC, hicimos elecciones internas, nunca hubo ningún reclamo, ningún cuestionamiento. Y con participación de todas las bases. Con participación de todos, hicimos encuentros regionales. Era Debe ser, lo que tiene que primar es la transparencia, no ese amarre, esas cosas oscuras, ¿no es cierto?, que lamentablemente ahora parece que son algo cotidiano en el partido, ¿no? Y nosotros decíamos en aquel entonces, yo recuerdo, que para poder llegar a tener un partido aprista peruano con visión de futuro, necesitábamos por lo menos 3 cosas básicas, ¿no? Trabajar con democracia interna, que era cumplimiento irrestricto de las fechas, que haya tribunales disciplinarios independientes, la transparencia. Con transparencia. La transparencia, si a ti te era el segundo valor. Si a ti te encargan administrar una institución del partido, pues no te tiene que molestar cuando el partido te pide cuentas. Correcto. Si a ti te encargan, por ejemplo, que veas por el local de la tribuna y lo vendes y no das cuentas, oye, ¿qué te pasa? Si a ti te encargan, por ejemplo, como secretario general, el alquiler del edificio de al lado del partido, ¿no es cierto?, y no te devuelven hasta el día de hoy, ¿por qué no lo explicas? No lo entiendo. A mí me han encargado el Museo Aya La Torre, y este mes de febrero, por primera vez, vamos a hacer un programa que se llama El Museo Aya de La Torre rinde cuentas al APRA. Bueno. Por primera vez, y aquí Ivancito trabajó bastante en eso, en 40 años se ha hecho el inventario de la biblioteca principal de Aya La Torre y de la biblioteca de Manuel González Prat. Y en febrero va a estar el inventario de toda la casa, de manera que cualquier compañero desde el lugar que esté puede ingresar a la computadora y saber cuántos libros hay acá, qué libros son, qué títulos son, de qué autores son y qué cosa más tiene esta casa. ¿Cómo debe ser? Nadie tiene por qué molestarse. Correcto. Y toda actividad que se haga en el partido, pues tiene que rendirse cuentas. Y ese es un requerimiento de la sociedad civil en todo el mundo, la sociedad civil internacional. Y si te vas a molestar, ¿no es cierto?, porque te piden cuentas, no te metas. Pues. Sí, claro. Mejor no te metas, no aceptes el encargo. La sociedad civil exige, por ejemplo, a los partidos políticos en el mundo... Y eso para todas las instituciones del partido, para todas. 3 cosas fundamentales, ¿no? El tema de la democracia interna, que su baluarte es tener todo este esquema bien hilvanado de eficiencia, de eficacia. El tema de la transparencia, cuyo valor fundamental es la rendición de cuentas a todos niveles. No tiene por qué molestar. La comunicación vertical, horizontal en todos sus niveles. Y acá tenemos como 500 libros ya que nos han entregado. Mira, acá hay 3 cajas, claro, que ha mandado Lucho Alba, o la familia de Lucho Alba, ¿no? Y por eso... 10.000 fotografías que nos están entregando otra vez. Y por eso creo que... Acá está la máquina de Ramiro Prialé. Muchos más compañeros viendo la transparencia se motivan y dicen, caramba, mejor está en la casa museo, en la biblioteca, que va a tener una difusión mucho más abierta que seguir guardándolo en la casa. No, eso es un poco lo tuyo que nos has traído el día de hoy. O sea, todos estos verdaderas joyas, ¿no? Son ejemplos que nos motivan a nosotros pues a
continuar, y ese predicar con el ejemplo. Pero continúa, por favor. Entonces, con democracia interna y con transparencia, recién podemos nosotros hacer lo que nos gusta hacer, llegar a nuevos sectores. No vamos a llegar a nuevos sectores de la sociedad si no somos ejemplo en democracia interna y en transparencia. Y entonces, para estas elecciones, tenemos que tener pues una candidatura propia. Más allá que gane o no gane el partido, tiene que fortalecerse, porque no es la elección en sí misma, sino el partido cómo se va reposicionando nuevamente en la sociedad, con buenos ejemplos obviamente, con una buena organización, y que los candidatos sean elegidos pues democráticamente, un aprista, un voto. Yo creo que nadie ya en el siglo XXI puede negarse a ese tipo de cosas. Y hacer lo que siempre de la Torre pregonó, y Ramiro y todos los que fueron los más orgánicos del partido. Descentralizar el partido. Nosotros no podemos seguir manoseando desde Lima la elección de candidatos en regiones, en provincias. Cada región, cada provincia, cada distrito son los más capacitados para elegir a sus propios representantes. Y entonces tenemos que pensar en esos aspectos, y yo creo que si sabemos hilvanar esto, podemos dar un paso adelante, pero eso significa, compañero Wilber, como usted bien ha mencionado, no es transar con lo malo. Yo creo que lo proactivo es quedarnos con lo positivo. Yo creo que las redes caen en una perversidad a veces del ataque de todos contra todos, del insulto, y este es un llamado fraternal, una autocrítica como aprista a todos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser proactivos, hay que quedarnos con las cosas positivas. ¿Hay cosas positivas que se hacen en el partido? Por supuesto. La juventud tiene emprendimientos, iniciativas buenísimas. Estuve leyendo, por ejemplo, hace poquito, no sé si fue ayer o anteayer en el Cusco, hubo una reunión de jóvenes, ¿no es cierto? Hay un conversatorio que han tenido con este compañero Erasmo Reina, y creo que estuvo también ahí la compañera Fabiola Taipe, Sí, han estado en Abancay. Me parece muy bien, todas esas cosas son importantísimas, ¿no? Hay redes como muy hay buenas. Aquí en Lima, ¿no? Varias reuniones de ese tipo. Hay redes muy buenas, por ejemplo, Lengua Aprista. Hay trabajos que compañeros han hecho, por ejemplo, la inscripción del partido. ¿Cómo no reconocer, con sus errores, con los problemas que tienen actualmente algunos dirigentes, ese aspecto? Quedémonos con eso. Si algo podemos rescatar positivo, por ejemplo, acá han estado todos. Una cosa importante también de tu programa, compañero Wilber, es que acá tú has abierto las puertas a todos. Nadie puede decir que no. Nadie puede decir que este es un espacio plural. Eso hay que rescatar en el partido. Que cada uno venga, plantee sus cosas, dé a conocer lo que hace, porque también la comunicación no está muy buena en el partido. Entonces, ¿cómo no reconocer, por ejemplo, la inscripción del partido en este tiempo? Se dio ese primer paso. ¿Basta? No basta, hay que seguir trabajando. Por ejemplo, el año pasado la Comisión del Centenario hizo el tema de Hacho. A veces hay gente que lo quiere ver en posiciones de grupo. Bien que mal, había una movilización importante. Una extraordinaria convocatoria. Correcto. Y creo que hay Pepe Lucho Correcto. Delgado, más allá de... ¿Cómo no reconocer lo positivo? Una labor importantísima. Sería pues un acto de mezquindad no hacerlo. Entonces hay que reconocer, como dicen, al César lo que es del César. Pero si vamos nosotros haciendo escuela, una docencia, como siempre nos dice Carlos Roca y nuestros compañeros mayores, si vamos haciendo una política proactiva y vamos quedándonos con lo positivo, vamos a poder ir visualizando las tareas del segundo nivel, del tercer nivel y del cuarto nivel que todavía están por hacerse. Y yo creo que hay que recoger todas las experiencias positivas. Y creo que eso es volver, de alguna manera, a Aya de la Torre, eso es volver a Manuel González Frada, eso es volver a Ramiro Prialé, porque han sido extraordinarios ejemplos de lo mejor que ha podido tener el partido en toda su trayectoria. Yo creo que el mejor homenaje no es acá recitar la biografía, que cualquier compañero la puede leer ahora fácilmente en internet o a través de una publicación, sino es seguir su ejemplo. Yo creo que si nosotros como apristas tratamos de igualarnos, tratamos de tener a ellos, como dice alguien maduramente, ¿no? A veces el joven quiere el 100%, pero si no consigue el 100%, como que se encoleriza. Y nosotros los mayores sabemos que si uno consigue el 90% y ha sido un buen esfuerzo, tengamos pues la perfección en ellos. Y claro, lo perfecto no existe, pero sí creo y creemos filosóficamente en la perfectibilidad del hombre. Entonces, tenemos nosotros en el APRA excelentes ejemplos. Ramiro Prialé, por ejemplo,
Nicanor Mujica. Nicanor Mujica, Álvarez Calderón. Tú sabes, en cuyo libro, tú sabes, que está, sacó hay François. una página, el que sacó François, hay una página que a mí siempre me ha impresionado porque está ahí una especie de rendición de cuentas que hace Nicanor de los libros, el antiimperialismo y el ANRA que a él le entregaron. Digamos, no recuerdo la cantidad exacta, pero digamos le entregaron 100 libros para vender. Y él, de una manera minuciosa, explica dónde dejó, cuánto cobró, dónde cobró, a quién le entregó, etcétera, etcétera, y al final cuánto de ganancia hubo. Es decir, esas cosas de esta gente, la pulcritud, ¿no? La limpieza, ¿no es cierto?, de cómo se han manejado las cosas y cómo se deben manejar las cosas, obviamente, es digno de admiración, ¿no? En Nicanor Mujica, en todos nuestros fundadores, dicho sea de paso, ¿no? Yo he tenido el privilegio de conocer a Carlos Manuel Cox, a Lucho Heiser, ¿no? Bueno, al mismo Armando Villanueva más cerca, a Nicanor Mujica Álvarez Calderón, al mismo Andrés Tausen Escurra, más allá de las discrepancias que ellos hayan podido tener en ciertos momentos, igual que Dante, que los ha tratado y los ha conocido también a todos ellos, pero eran hombres pulcros, pues eran hombres muy honestos, ¿no? En el trabajo, en el esfuerzo que ellos ponían. Y conocer el contexto en el cual ellos se desenvolvieron es muy importante. Por ejemplo, tú recordabas, compañero Wilber, algo que a mí me motivó mucho el 3 de enero, después de la festividad de Año Nuevo. Yo decía una publicación, por ejemplo, sobre mi tío Manasés, que es del 2, gran aprista también en su época. Y estoy buscando una foto de mi tío Manasés, para nosotros en la familia muy importante, porque él, siendo médico, en algún momento fue secretario general del Cuba San Fernando. Y ahí publicaste algo, ¿no? En tu Facebook, en tu plataforma. Y ahí en la Torre le encargó a él que visite las universidades de Arequipa en 1942, y Manasés viajó con Luis Negreiro Vega. Y están ahí una foto de ellos dos juntos, con pistola en el cinto en Arequipa. Luis Negreiro Vega revisando el tema de los sindicatos en Arequipa y Manasés visitando la Universidad de Arequipa. O sea, ese trabajo en la clandestinidad fue copioso, fue impresionante. Entonces, ¿cómo no motivarnos familiarmente? ¿Cómo no motivarnos con estos prohombres, ¿no? En el señor Asilo, yo recuerdo cuando Lucho Alba lo presentó en la Embajada de Colombia, y yo valoro mucho el esfuerzo que tuviste, compañero Wilber, de volverlo a editar. Lo reeditamos, sí. Porque son libros que se agotaron en su momento, a pesar de que Lucho Alba sacó varias ediciones, incluso en la campaña del 90. Se agotó. Es un libro que todo el mundo ha bebido de él. Y yo recuerdo en esa presentación, por ejemplo, estaba Tausen. Tausen llegó a la Embajada de Colombia. Y muy bien. Yo me acuerdo, yo estaba sentado y me paré para cederle el asiento. Pero todavía estaba muy caliente, claro, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una compañera, entre comillas, armandista. Yo era armandista duro. Me decía a mí, no te pares, ¿cómo le vas a hacer el asiento a ese? No, compañera, por favor, le dije yo. Entonces, regresando a Ramiro decía algo muy importante que el otro día comentábamos. Ramiro decía, no hay apristas de la vieja guardia ni apristas de la nueva guardia, solamente hay apristas y guardia. Tú siempre nos enseñaste, compañero Wilber, que todo aprista es un gran propagandista, repitiendo al compañero jefe. Todo aprista era un activista. Entonces tenemos que volver a eso. El jefe, de lo poco que tenía inclusive en el billete, y Dante debe recordar eso, ¿no es cierto? Él ponía en un costadito APRA, ¿no? Claro. Mostrando el billete, decía, este billete nadie ni lo borra ni lo rompe, ¿no? O sea, el APRA va a caminar por todos sitios. El radio Bemba, que tantas veces conversamos. Yo me acuerdo mucho cuando tú nos explicabas la técnica de Aya de colocar un solo afiche bien puesto en una esquina sin saturar. Todo eso es técnica. Todo eso tenemos que volver a recuperar en el partido. Eso es organización. Entonces yo creo que podemos hacer un llamado, compañero Wilber, a quienes de alguna manera hemos estado cerca de la organización, porque nadie mejor que nosotros, conociendo la ideología, conociendo la experiencia de nuestros mayores, de poder recuperar y transmitir a los más jóvenes. Y decir a los jóvenes fraternalmente, yo creo mucho en la juventud, y apoyo total a los nuevos jóvenes, o sea, la solución va a estar con la juventud. Yo saludo mucho los esfuerzos. Que están trabajando con muchos jóvenes nuevos, ¿no? Por ejemplo, pero hay que juntar a ambos, a los viejos y a los nuevos. Donde está este compañero Julio César Morán, ¿no?
trabaja, o el compañero Zafra ahí en Chimbote, ¿no? claro que sí, hay ejemplos muy buenos de trabajo orgánico que hay que recuperar. Y a veces... O fortalecerlo, ¿no? Y superar esta tontera que dicen, oye, has hablado de fulano de tal. Hay que superar, yo creo que hay que dejar de lado las mezquindades. El APRA no deja de ser una gran fraternidad. Y si nosotros algo podemos decir en este primer programa, compañero Wilber... Unidad sí, complicidad no. Correcto. Y recuperar lo positivo. Yo creo que nos quedamos con lo positivo de todos, porque Armando alguna vez, yo me acuerdo, yo tuve el honor de llevar el último mensaje de Armando al Comité de la Libertad, al Comité de Pacasmayo. Lo tengo grabado, creo que es una pieza histórica que hay que subirla ya al Facebook, yo la voy a compartir en estos días. Lo sacamos en aquel entonces pues en formato electrónico y algunos cuantos lo conocieron. Pero voy a subirlo porque Armando decía al final de cuentas, Armando decía, ¿no? Una frase, acaba su mensaje diciendo que vive el mundo, ¿no? O sea, ese humanismo, esa visión positiva, esperanzadora, creo que hay que influirle a las bases, a los compañeros. Nos hemos quedado muy anonadados a veces con la crítica o con la denuncia. Todos los días va a haber situaciones difíciles, nos van a sacar un periodicazo siempre, y eso puede desmotivar a los más jóvenes, puede desmotivar a la sociedad. Pero ¿quién mejor que el APRA representando al pueblo? ¿Quién mejor que el APRA representando a la ciudadanía? En el Perú ha habido mucha mezquindad. Yo recuerdo, por ejemplo, pensaba ahora, por el tema que venía también de las 8 horas, esta publicación que se hizo en el gobierno de Barrantes. Y cosas curiosas, se habla solamente de Manuel González Prada y de Mariate. Y hay en la torre borrada. Entonces nosotros no podemos, en respuesta a cosas como esa, hacer lo contrario. Acá tenemos que hacer un gran esfuerzo, como nos decía Hugo Garcés Salvatecci. Los discípulos tenemos que volver al maestro, de alguna manera recuperar la égida de Manuel González Prada, y a partir de ahí tratar de tener puentes de acercamiento con la intelectualidad en general del país. Y ese es un reto. ¿Cuál fue la participación de Mariátegui en la jornada de las 8 horas? Él era básicamente un periodista que escribió sobre el tema. Pero no te olvides que Mariátegui sale como propagandista de Leguía el año 19. Obviamente. Y va a regresar recién el año 23. Después del tema. Y esa Haya de la Torre... A propósito, tú sabes, Fausto Posada es un sindicalista, ¿no es cierto?, anarquista de esas épocas, que hizo posible que Mariátegui, al regresar de su viaje como propagandista rentado de Leguía, pudiera ir a conocer, a conocer a Haya de la Torre e ingresar a las universidades populares. Él es Fausto Posada, cuya biblioteca nos han enviado aquí a Mercedes, ¿no? Acá se mencionó, ¿no? Claro. Pero es el gran gesto magnánimo de un Haya de la Torre, el que después lo deja a cargo de la Universidad Popular González Prada. Pero no mencionar pues a Haya de la Torre, por ejemplo, en esta etapa, pues es una mezquindad. Y yo creo que no debemos nosotros ser la contraparte de esto. O sea, a veces alguien dice que en una guerra, por ejemplo, cuando vences a un enemigo terminas pareciéndote a él. Esa es un poco la tentación totalitaria que puede estar pasando en el mundo. Se venció al nazismo en el siglo pasado, pero no ha muerto el fascismo. Entonces, yo creo que igual, haciendo una réplica, nosotros los apristas tenemos que superar y hacer lo que hacía Ramiro Priale, un gran liderazgo de concertación en el país, quedándonos con lo positivo, jamás quedándonos con lo negativo y rechazando obviamente lo inmoral y todo lo negativo que puede existir. Una cosa importante que ayer me decía el maestro Garcés Salvatecci, que lo llamé en la noche justo cuando conversamos previamente. Él me decía, mira Luciano, ¿cómo son las cosas? Muchos años se celebró el 6 de enero el cumpleaños de Manuel González Prada, cuando todavía se pensaba también que había nacido en 1848. Y cuando ya se verificó que era su nacimiento el 5 de enero, esas fechas son muy discutibles hasta ahora, ¿no? Sí. Porque no había la partida de nacimiento, mayormente eran las partidas de bautizo. Exactamente, las que estaban en las parroquias. Las que estaban en las parroquias. Y eso pues era más complicado. Era mucho más complicado. Y entonces el maestro... Pero la del año sí está debidamente certificada, está certificada. 44, ¿no? Y me decía el maestro Hugo, me dice, mira, me dice Luciano, es bueno recordar
que ese 6 de enero, que mucho tiempo se pensó que era el cumpleaños de Manuel González Prada, en verdad terminó después celebrándose el cumpleaños de Ramiro Prialé. Y una cosa que sí se debe decir, me dice, es que Ramiro Prialé encarna o encarnó en su persona todo lo que Manuel González Prada quería de lo que debía ser un político. Porque Ramiro tuvo poder. En la convivencia del 56, Ramiro Prialé fue uno de los hombres más poderosos del Perú. A él le tocó negociar en el poder siendo senador con la oligarquía. Y Ramiro es un ejemplo extraordinario de un hombre que no se... hasta como Dría, ¿no? Claro. Ahí nace pues su famosa frase, Conversar no es pactar. Pero Pero fue un hombre que, habiendo tenido todo el poder, no se benefició en lo personal en absoluto. no, si volvió al colegio donde había enseñado antes. Vivió en la misma casa que siempre vivió. Y lo único que pidió en justicia fue que se le recuperara su cátedra en el colegio Mariano Melgar. Pero además recuperar el local del APRA de Alfonso Ugarte, Correcto. incluyendo el edificio, El que edificio, ahora misteriosamente lo han alquilado. que hay que hacer un programa sobre esa cosa. No puede ser, ¿no? Y Ramiro Prialé... Eso sí me indigna, ¿sabes por qué? Claro, porque en ese claro. edificio, Ramiro Prialé en los años 70 se reunía con todos los profesionales. Ese era su, digamos, su lugar de trabajo habitual de Ramiro Prialé, ese edificio Chavín. Entonces él se reunía con los ingenieros, con los abogados, con los médicos, con todos los profesionales. Y al terminar su jornada siempre iba a la jefatura a tomar el famoso té con Aya de la Torre. Claro. La gente muchas veces nos dice a nosotros, todos son iguales, todos los políticos roban, y a veces nosotros nos quedamos callados. Ramiro Prialé es un extraordinario ejemplo para refutar eso que es mentira. Ramiro Prialé fue un hombre pulcro, honrado, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de alguien que estuvo en el poder, que representó los intereses del APRA, Teniendo todo. que representó al mismo Aya de la Torre y no se benefició en absoluto. Y se iba a dar sus clases en el Mariano Melgar en su microbús. Pero si un día yo en los años 70, yo llegué a Lima en enero del 72. Entonces, naturalmente, yo me iba a almorzar a donde una tía en la avenida Brasil y tomaba El morado. el morado. Morado, la vi. Y entonces, a la altura de la escala, en ese tiempo había escala, ahora creo que es metro, ¿no es cierto? Subí pues al micro y al fondo, ¿quién crees que estaba sentado? Ramiro Prialé. ¿Cómo no te va a impresionar esas cosas? ¿No? ¿Cómo no te vas a sentir tener ahí a Ramiro Prialé? Naturalmente yo fui corriendo y me senté a su lado. Pues, ¿no? Mi padre lo conoció mucho a Ramiro, él tiene anécdotas extraordinario, ¿no? muy importantes. Y yo lo conocí a pesar que mi papá no conocía a Ramiro. Y un día me fui al Senado, toqué la puerta y me abrió este gran compañero Boris Boluarte, que trabajaba con él en el Senado. Editor además de nuestro libro. De los libros, claro. Un saludo para su Boris. Trabajó con Ramiro. Y Ramiro atendía a todo el mundo, no había que tener una cita especial, cualquier persona. Yo a los 16 años toqué la puerta, Ramiro Prialé me dio 5 minutos y conversé con él. Tuve el honor que Ramiro me dijo, ¿estás apurado? No, me dijo, entonces quédate un rato, me dijo, y sigo atendiendo. Y pude estar cerca de Ramiro algunas veces los 2 últimos años de su vida. Tremendo personaje. Nuestro homenaje pues a Ramiro en eso, ¿no? Muy bien, nuestro homenaje también al tiempo, querido amigo y compañero. ¿Cómo estamos? Ya hemos pasado ya la hora, pero bueno. Unas palabras final. Unas palabras puntuales. Bien, muchas gracias. Hemos tenido, por ejemplo, el tema de Venezuela, creo que ameritará un programa. Sí, definitivamente. Un programa ahí especial. Estuve leyendo unos artículos que estaba escribiendo este compañero muy conocedor de los temas, Nelson Vázquez, ¿no? Claro. Un gran compañero que sigue. Acá hay que decir que el tema de Venezuela, para nosotros los apristas, es muy caro. O sea, Venezuela estuvo muy cerca del proceso de la reforma universitaria. Hubieron grandes apristas como Rómulo Betancourt, que fundaron Acción Democrática en Venezuela. Venezuela fue mucho tiempo para nosotros ejemplo de democracia, ejemplo de un sistema de refugio también partido. de miles de apristas. Y de miles de apristas en los momentos de dificultad de aquí. dificultades. Si hay que decir algunas cosas puntuales, creo que es grotesco la forma como no se está rindiendo cuentas en una elección, como un presidente electo ve que técnicamente se ha dado un golpe de Estado en Venezuela, hay que decirlo claramente,
y que, bueno, nos queda a todos los latinoamericanos y demócratas del mundo exigir pues que este régimen acabe. Eso no tiene asidero. Creo que lo que se ha perpetrado en Venezuela es un pésimo ejemplo de lo que no se debe hacer en general en ningún país del mundo. De los 195 países reconocidos por la ONU, prácticamente 171 desconocen a Maduro y reconocen al electo. Toda Europa completa, prácticamente la gran mayoría de América y de muchos países del mundo. Y solamente 24, que son los más dictatoriales, Cuba, China, Rusia, etcétera, y algunos países pequeñísimos son los que reconocen a Maduro en el poder. Entonces, eso hay que decirlo claro. Pero el tema también pasa por la economía, ¿no? O sea, imagínate, mientras Estados Unidos, con Biden todavía como presidente, le siga aportando 38.000 millones de dólares por compra de petróleo, entonces Venezuela va a seguir, ¿no es cierto?, con suficiente capacidad económica para poder mantenerse, ¿no? Por un lado, ¿no? Ahí volvemos a ese debate que nos plantea el maestro Hugo en la de 2 Orillas, en el sentido de decir, el gran debate pues en estos tipos, cuál es el papel de los servicios de inteligencia en el mundo, ¿no? Cómo se financian, cómo se autofinancian y cuál es el rol que ellos están cumpliendo, si realmente son tan democráticos o hay una dualidad entre lo que dicen políticamente sus gobiernos y lo que se actúa en la práctica, porque es absurdo pues el doble juego. Y es paradójico, ¿no? Por un lado suben, ¿no es cierto?, el monto para poder capturar a Maduro a 25 millones, igual que a Diosdado Cabello, pero le siguen comprando petróleo, ¿no? Claro, o sea, es algo que finalmente no tiene explicación. Y justamente falta la voz pues del APRA continental. Exactamente. Falta la voz del APRA. Lamentablemente muy debilitada. Ojalá se pueda recuperar ese espacio que es tan importante, tan fundamental para el partido, ¿no? Y tener voz propia, pues no estar sometida tampoco a países como en este caso a la China, ¿no? O sea, ten voz propia, ten voz aprista del continente, como lo tenía Aya de la Torre. Cuando Aya de la Torre fue a Rusia el año 24 no se dejó subjugar por lo que ocurría allá, ¿no? Fue a estudiar, no estuvo dando mensajes ahí de homenaje a la Rusia en ese tiempo, ¿no? Creo que eso hay que tener bastante claro. Y algo que yo rescato de nuestro compañero Alan García, que hay que recordarlo siempre, ¿no? Yo cuando entré al partido, Alan era nuestro líder más cercano. Alan acababa de asumir la Secretaría General en 1983. 82, perdón. Octubre del 82. Yo por el 83 me afiliaba muy jovencito, casi un adolescente, ¿no? Tenía 13 años cuando ingresé al partido. Pero recuerdo algo que Alan siempre decía: cada aprista, cada uno de nosotros teníamos que ser un petit presidente en lo nuestro. O sea, cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad donde estamos. Donde quiera que nos encontremos, nosotros podemos aportar al cambio. Donde quiera que nos encontremos y nosotros seguimos los ideales y los grandes hombres que forjaron el aprismo, yo creo que vamos a ir hermanando, ¿no es cierto?, fraternalmente a las soluciones, dejando de lado lo malo y quedándonos con lo positivo, porque finalmente yo creo que esta es una tarea donde tenemos que involucrarnos todas las tendencias. Acá no va a haber quién sí, quién no. Acá tenemos que tratar de buscar esa unidad en un sentido mayor, no la unidad por la unidad, ni juntarnos, ni imponerla, pues yo impongo al resto mis ideas, sino que tenemos que hacer un gran proceso democrático, compañero Wilber, y yo saludo este primer programa y saludo tu programa. Muchas gracias. Creo que podemos hacer una gran labor este año desde tu Facebook y desde tu programa. Gracias. Muchas gracias a querido Lucianito, por tu presencia el día de hoy aquí en la Biblioteca Privada de Aya La Torre. Este ha sido nuestro primer programa hoy día domingo 12 de enero del 2025. Gracias, querido compañero Dante, por tu presencia. Muchas gracias, querido compañero Iván. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el programa el día de hoy. Gracias, querida compañera Begonia Varela, por su presencia. Y muchas gracias también a mi querida hija Roxana Bendecida Udesa, que ha estado con nosotros al lado de su querido novio y de mi querido sobrino, Cristian Osorio.
Estaremos de vuelta el próximo domingo, otra vez en vivo y en directo desde la biblioteca privada de Víctor Raúl Laya de la Torre. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gobernador Julio. Ah, está bonito eso de Arévalo. Y nos vamos preparando para Arévalo el 15 de Claro. febrero. A ver si hacemos un El programa desde 15 allá. de febrero, pero la partida dice 16, ¿no? La muerte, sí. La partida dice 16, ¿no? Qué bonito la pizza. Por eso la romería va a ser este 16, domingo. Domingo. Pero Acá bueno. tenemos la misa el sábado, ¿no? Sábado 22 de febrero. Sábado 22. Gracias, querido compañero. Gracias, Muchas Julio. gracias. Gracias.